Una mesa top, mesaza diría la querida Mirta Legrand. Nosotros hoy vamos a hablarles de encuestas, de las encuestas que estamos hablando diariamente y de la encuesta, de esa encuesta nacional que va a arrancar en un día feriado, el 9 de noviembre. Por eso arranco con el director de algo que anteriormente se llamaba Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos. Hoy es más sencillo, se llama INE, Instituto Nacional de Estadísticas. Iván Ojeda, bienvenido. ¿Cómo está, Iván? Muy buenas noches, Héctor. Un gusto compartir la mesa con referentes de la estadística paraguaya y un saludo cordial a esa gran audiencia también que siempre sigue a Mina y a este equipo de trabajo. Muchísimas gracias. Sí, una mesa hoy súper especial con mentes brillantes y con las estadísticas que tanto nos apasionan. Empiezo aquí, esta vez por mi izquierda, con Natalia Morínigo, coordinadora de proyectos de GEO. ¿Cómo está, Buenas noches, Natalia? Héctor. Buenas noches a todos en la mesa. Muchísimas gracias. Ahí decíamos fuera del aire, Pepito, ¿no? La presencia es innegable, ¿no? Un abrazo enorme, mi querida Natalia. Muchas gracias. También voy para allá, alguien que trabajó, después nos va a contar en los censos. Sí, hoy está haciendo encuestas, pero conoce muy de cerca. Estoy hablando de Ana Saco, representante de FASAC Consultores. Buenas Ana, noches, Héctor. también. Un gusto estar en tu programa. Saludos a los invitados, a tu teleaudiencia. Encuestadora en su momento, estuvo recorriendo también haciendo encuestas. También supervisando trabajos de campo Bueno, de ambos censos. Vamos a hablar de eso también, que es un dato muy importante. Y por supuesto, si hablamos de encuestas, esta Lady Encuesta, podríamos decir, ahí como está presente la querida Ati Snit, directora de Ati Snit, por supuesto, Consultores. ¿Cómo estás, Ati? Bienvenida. Muy buenas noches, saludos a la mesa y gracias por la invitación, ¿verdad? Muy cordial invitación. Y a mi cordial amigo Iván Ojeda, de tantos años conocido, un gusto saludarte, don Iván. Éxitos con tu emprendimiento del 9. Bueno, acá estamos. Vamos a hablar hoy de estadísticas, ¿sí? Un programa para la estadística, porque estamos todos los días con una encuesta nueva, hablando con unas, con otras. Y antes que nada tengo que decir, las damas, son las damas hoy las que están manejando todo lo que son las encuestas, es así, ¿no? Es un cambio radical. Antes Así pues eran mismo. Pepito, era Taca, era Capli, Capli. ¿verdad? Después llegó ya a ti, ahora a ti tenés un montón de colegas. Gloria a Dios. ¿Eh? Gloria a Dios que podemos discutir. Es un espacio que hemos logrado las mujeres. Muy bien, ¿eh? Y cada que una tenemos merecidamente, que, hay y que que decir. tenemos que mantenerlo con credibilidad y con confianza. Bueno, ese es el punto. La idea nuestra hoy de convocarles, y por supuesto al querido Iván, para hablar de la gran encuesta nacional, ese gran trabajo de estadística que va a hacer el censo y que va a haber un feriado el 9. Vamos a parar el país para que vos recibas al encuestador, a la encuestadora que va a llegar hasta tu casa, abrirle las puertas y por favor, sé sincero, los datos son importantes para el censo. Entrando un poquitito en lo que son los números, cada una con un trabajo distinto, en un momento distinto, queríamos hablar de credibilidad, porque tanto el periodismo como ustedes que trabajan con ustedes, todos manejamos el mismo elemento, que es la credibilidad. Sí, así mismo. ¿Y qué daño le hace la misma clase política cuando desacredita? La clase política que recurre a una encuestadora, que recurre a una consultora y desacredita el trabajo. ¿Cómo toman ustedes, después de una labor titánica, escuchar de vuelta de estas mismas personas que dicen, está hecho a medida, esto es a favor? Vos que habrás escuchado más veces, a ti arranco por vos. Bueno, las encuestas son unas herramientas y sobre todo después del marketing político desde el año 1960 que fue John F. Kennedy que empezó a dinamizar y a utilizarla realmente. Kennedy versus Nixon, ¿verdad? Sí, entonces imagínate la importancia que tiene la opinión pública en los últimos tiempos y que se da también con el dinamismo del desarrollo de la tecnología, ¿verdad? Imagínate, voy a hacer una encuesta 100 años atrás, era imposible pensar, o sea que es una ciencia nueva. Al hacerla, no es una ciencia nueva, sino la utilización de la tecnología para la medición de la opinión pública. Podríamos decir que es algo que podemos hacer ahora prácticamente en tiempo real, ¿verdad? Entonces eso es algo fantástico, pero ¿con qué también trabajamos? Con la opinión pública, ¿verdad? Sí. Y la opinión pública también está sometida a un montón de factores exógenos que pueden hacer que en un momento mida de una manera y en otro momento mida de otra manera. Entonces hay que tener de alguna manera un bagaje académico para poder tratar de interpretar los fenómenos que ocurren en ese momento. Entonces, sí, nos piden unas encuestas, aceptan los resultados, pero después, si los resultados no les son adversos,
utilizan como una cuestión que utilizan, pero generalmente más que los políticos, probablemente su gente de campaña, como una cuestión de propaganda. Bueno, y al convertir eso en propaganda política, es que medios que no es que medios, se le resta ese dejo científico o esa credibilidad que tiene la encuesta como un medio de conocer la salud de la opinión pública y la opinión pública también, ¿verdad? Entonces, es una cuestión muy interesante de analizar cómo no solamente los políticos, sino también los equipos comunicacionales de las campañas políticas hacen que le resten credibilidad si no le es favorable a uno u otro candidato, y contra lo que yo no estoy de acuerdo con la utilización de una herramienta sistemática, científica, para la propaganda política. Bueno, y en ese caso es que nosotros recibimos de manera indirecta justamente que son las opiniones de los opinólogos. Y bueno, y en ese contexto estamos trabajando. ¿Cómo superar eso? Y con la credibilidad y manteniéndose en la línea y en la credibilidad que se da la academia. ¿Qué te da la academia? La academia te da cierto rigor científico, ¿verdad? Sí. Entonces, la rigurosidad científica, la academia y la fortaleza de seguir también creyendo en lo que estás haciendo, ¿verdad? Sí. Ahora, porque estábamos hablando justamente antes de arrancar aquí con Natalia, recordando ese gran trabajo que hizo, porque Pepito ya, querido Pepito, él hacía encuestas en dictadura y fue de los primeros en hacerlo en democracia, recordando el Filisolazo sería, ¿verdad? Exactamente. La municipal donde estuvo Mina, por cierto, de candidata, recordemos por el PT, perfecto, la querida Mina. Sí. Bueno, de esa experiencia, de aquellas primeras encuestas en democracia ahora, ¿en qué momento se comenzó a atacar tan fuerte a las encuestas y a las encuestadoras? Y a las encuestadoras. Bueno, sí, es una cuestión de que el tema de que se usa como propaganda política, ¿verdad? O sea, hay cierta gente que lo utiliza como propaganda política y es algo que te permite conocer, tener datos reales sobre un momento específico, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, yo creo que ahí está el tema, ¿verdad? Tenemos que trabajar con la credibilidad. Nosotros acá cada uno es el rostro de una cara donde atrás hay un equipo gigantesco, un equipo humano que realmente es la gente que sale a hacer las encuestas. O sea, vos tenés que cuidar la credibilidad contratando gente que realmente hace un trabajo excelente, controlando, porque ahí creo que está ahí está cómo se va cuidando el trabajo que hacemos, ¿verdad? La trazabilidad, que se cumplan los procesos. Que se cumplan los requisitos. Eso. Porque, o sea, no es que vos salís, porque incluso hay gente que me pregunta, decime un poco, Nati, ¿cómo es creíble una encuesta si a mí nunca llegaron a mi casa a preguntarme por quién? Bueno, yo, Natalia, te digo que yo en mi vida, yo cubro elecciones del 98, estuve ahí en locales y no me tocó jamás desde el 98 esta parte ninguna encuesta. Yo soy un no encuestado, por ejemplo. Nunca nadie me agarró para una encuesta. Así muchísima gente te dice, a mí nunca me... A vos tampoco, nunca me encuestaron. Imagínate, a ti nunca la encuestaron. ¿A vos pero sos parte de las estadísticas, ya que vos formás parte del universo con el cual vamos a trabajar. O sea que me picha, porque nunca me tocó alguien, por favor, algún encuestador, podemos venir todavía si quieren pasar. Es muy difícil. Tómeme en cuenta, por favor. ¿Sí? Los encuestadores también trabajan en horario de oficina. ¿Sí? O sea que qué difícil realmente. Porque es cierto, y ahí te quiero sumar a la charla, porque son nuevas, con tu socia, ¿verdad? Con el equipo, están hace poco. Sí. Decidieron entrar a un mercado donde Ati ya tiene mucho tiempo, Natalia también con la familia muchísimo tiempo, muy golpeado, muy cuestionado, desde el mismo sector que es el que necesita y recurre a ustedes. ¿Cómo se animaron a meterse, a comenzar a trabajar en esto? Primero, como te había comentado, yo comencé trabajando en lo que hoy es la INE, desde ya el censo 2004, me tocó ya el procesamiento de lo que fue el censo 2002. Luego de ahí pasé
con la señora Natalia, a cargo de Pepito, ahí le conocí a la doctora Ati, Impresionante. con las cuales trabajé muchísimos años también en el tema de consultoría. Y bueno, y después se dio que pude lanzarme en forma independiente, ya que tenía el conocimiento necesario, tenía los equipos como para poder salir al mercado. Ya sabía a lo que me iba a enfrentar también. Y bueno, yo decidí salir con una herramienta un poco diferente. ¿Cómo es? A ver, ¿En contanos. qué sentido? Que decidimos hacer con una aplicación de manera a garantizar nuestro trabajo, ya sea con el contratante y nosotros mismos con nuestro equipo de trabajo, ¿verdad? Ya. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Bueno, es una aplicación donde está nuestro cuestionario, nuestros encuestadores van hasta los lugares, hasta las zonas donde tienen que trabajar, realizan las entrevistas, esas son grabadas. Ajá. Nosotros estamos escuchando qué es lo que responde la gente y si se está haciendo el trabajo en campo. Eso es una garantía para nosotros como empresa y para el cliente, el cual tiene acceso a esos datos, ¿verdad? A esas escuchas y un mapa georreferencial donde indica dónde hizo cada encuestador. O sea, hay una trazabilidad, no Sí. puede hacer el seguimiento. Exactamente. Porque Ana y a ti, y después ya lo sumamos también a Iván a la charla, vamos a meternos en ese tema apasionante, porque eso también es apasionante. Creo que todo lo que es estadística es tan apasionante, estos números. Decía, a ti recordaba la frase de los mismos políticos, te dicen encuesta a medida. Claro. Jamás una encuesta va a salir en contra de quien contrató. Ah, ¿Eso es así o no es así? No, no es a ver, por de favor, ninguna dígame, manera. damas. No es ¿No así. es así? Incluso Ninguna clientes manera. míos salieron súper abajo y le tuve que presentar ese momento. ¿Y qué te dicen? ¿Podés hacer de vuelta? No, ¿Qué me le dice, dicen? no puede ser porque yo acá tengo equipo fuerte y bueno, sabes que no tenés equipo muy ¿Les fuerte, le pasa? digo porque... Claro. Nos pasó en una época Ajá. también, donde es más, vino un candidato que creía que era Que arrasaba. él conocido porque tenía Sí. se movía Todos en un creen eso. ambiente. Sí. Y era cuando le presentamos los datos, era no puede ser, llamó a las radios, a todos lados, contra campaña, pero la realidad se da después, ¿verdad? Y fue así, tal cual, como le dijimos que iba a ser. A ver, Los candidatos Sí. viven en un microclima exitista. Y un entorno que... Y un entorno sea, en el que están muy alejados de la opinión pública, ¿verdad? Entonces, ellos, en su microclima, Sí. mantienen y sostienen que están bien, pero obviamente que acto donde ellos se van, es acto que sale excelente, ¿verdad? El clima que vive el candidato Sí. tiene que ser un clima en el que esté animado, Claro, en el que esté arriba. convencido de que está bien, en el que él esté totalmente consustanciado con su equipo y lo que muestra es optimismo en realidad. Ahora, vos le mostrás una encuesta y le decís, mira, vos no estás saliendo y tu entorno normal que te conoce, no puede Que hay una ser. negación. La negación creo que es la primera, La ¿verdad? negación, La claro. negación. Entonces, pues hablas y bajas. ¿Dónde Sí. estuviste? ¿Qué hiciste? Bueno, mira, te digo yo, te hago una muestrita y Sí. te saco tu análisis de sangre y te digo, mira, Héctor querido, estás con triglicéridos, colesterol, no puede ácido ser, úrico. me decía. Pero si yo hago una dieta sana, Claro. decía, pues bueno, pero tenés una cuota genética que probablemente hace que vos tengas. Entonces, esas son las variables que hay que analizar. Y el candidato siempre vive en ese microclima, que se está entrevistando por televisión permanentemente, que el equipo le está llevando a grupos en donde le presentan a personas que le va a... Y ahora tenemos el tema con los colorados, que van con una doble candidatura. Sí. Por un lado, el entusiasmo de las bases, Sí. que van a elegir desde convencional Todo. hasta presidente del partido. Y Sí, por presidente otro lado, seccional, claro, todo. la vivencia, la dinámica Todo. es fantástica. Sí. Y por otro lado, Sí. tenemos las candidaturas que van a ser para las elecciones presidenciales. Sí. O sea que son dos momentos diferentes, Sí. que no implica que este apoya este ni que este apoya este. O sea que es un momento de muchísima dinámica. Y después les voy a preguntar más adelante del fenómeno de la concertación, que Claro. es un fenómeno nuevo, Claro. totalmente nuevo para todos. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo están viendo ustedes también eso? Y la gran pregunta, porque los mismos políticos te dicen, se hacen dos encuestas. Una que es la que nos dan y otra es la que mostramos.
¿Es real o no es una mentira que hay dos En mi encuestas? caso, no. No, ¿No? claro. ¿No existe eso? No es Que hay real. una que te dan y otras que ellos... No, No existe. Escuché que un periodista dijo eso en un medio. Ah, sí. No quiero repetir el nombre, pero sí escuché que dijo. Y creo que eso es muy temerario decir, habla mal habla mal de un profesional que hace el esfuerzo de trabajar. En un país en el que muchísimos años nosotros no pudimos hablar, creo que es muy importante la credibilidad de la palabra, porque el paraguayo tiende a callarse y a no decir lo que piensa, porque quedó en nuestro ADN eso, ¿verdad? El temor a decir realmente lo que piensa. Y me parece muy temerario y me parece que eso venga de los medios y que venga sobre todo de periodistas, que te diga que hay un plan A, hay un plan B. Eso es parte de la propaganda y de la comunicación que tiene un candidato político, pero que nosotros, como profesionales, no lo hacemos. Aparte se juega la Es- credibilidad Claro. de la empresa, que Claro. al fin y al cabo tus resultados vos podés mostrar y de 2 a 3 meses va a salir lo que realmente es la realidad, ¿verdad? Y ese es un dato muy importante. Y acá lo quiero meter a Iván, que está atentamente siguiendo el juego, porque él, Pobrecito para de muchísima verdad, gente le no, digo, no. yo no sé, Iván, y esto va a ser personal y podemos entrar en lo que tiene que ver con esta función tan importante. Muchas elecciones, mucha vida político-partidaria. ¿Qué fue más estresante, la previa a una elección o la previa de esta gran encuesta que es el censo? Decime un poquitito. La previa a una elección. Esa es peor que el censo. Sí, sí, totalmente. A ver. Pero tan interesante el comentario de las colegas Sí. y decir, para que la gente entienda de Sí. qué hablamos cuando hablamos de estadísticas. ¿De qué dónde hablamos? viene la palabra estadística? Era justamente un alemán, Aswell, en el 1700, que creó esa palabra estadística, inspirado también un poco o sea, definió en alemán statisticus, Sí. ¿verdad? Que viene a su vez de dos términos latinos, ¿verdad? Por un lado, status, que Sí. es el Estado, y icus, referente al Estado. Entonces, las estadísticas es todo lo referente a conocer cómo está el Estado. Y en ese sentido, interesante este contraste que ha planteado el programa de Mina con tu Sí. dirección, Héctor, de ver un poco la mirada pública Sí. y la mirada privada. Claro. Desde la mirada pública, nosotros hemos dado un salto importante en las estadísticas porque después de 78 años de tener la ley más vetusta de América Latina y el Caribe, hoy tenemos una de las leyes más modernas del mundo, que Mirá. nos permite ser coordinadores del Sistema Estadístico Nacional y por supuesto también ser coordinador de ese CISEN y regir las estadísticas oficiales. Entonces, Iván, querido, es tan importante esto porque si vamos a hablar del censo, ¿verdad? Y del censo podemos remontarnos ya que hacemos historia. ¿Por qué Jesús nace en Belén? Así Porque mismo. tenían que ir... Así yo comienzo mi clase de investigación de mercado. A ver, Yo ¿recordás la soy historia? docente Sí. universitaria. Sí. Y les digo yo, ¿ustedes creen que la investigación de mercado o ustedes creen que la estadística o algo nuevo? Entonces le digo, vamos al catecismo. Ahí está. ¿Por qué Jesús nació en Belén? Pues, mira, porque se tenía que censar Claro. ¿dónde? En su lugar. ¿Y por qué? Porque tenían que tomar decisiones políticas estratégicas. Porque los emperadores romanos no eran ningunos tontos y eran los dueños del mundo. Tenían que repartir soldados, tenían que repartir alimentos y tenían que repartir, tenían que sobre todo cobrar impuestos. Claro. 3 cosas muy importantes Que hasta ahora hacemos. y que hasta ahora hacemos. Sí. Entonces digo yo, somos de la ciencia que está en la Biblia. Así Sí. es. Entonces, ¿cómo no decir que es algo importante? Y mis alumnos empiezan a tomarme interés ahí, bueno, Ah, mira. porque soy docente de investigación de mercado hace más de 15 años. Me encanta. Entonces, y entonces trabajo muchísimo en el tema. Bueno, y ese evento que llevó a Ñandeyar a nacer allí Sí. en Belén, Sí. hoy nos obliga, así como tuvo que ir a Belén, cada uno a ir a su respectivo Belén, cada uno en casita, sí. el 9, que es feriado, ya está oficial esto, Iván, ¿no es así, no? Sí, el Parlamento Nacional aprobó, tanto en las dos cámaras, que el día 9 de noviembre sea feriado nacional. Esto actualmente se va a promulgar en estos días y también se va a reglamentar. Hablar de tener un censo nacional de Sí. población y viviendas es hablar de los cimientos mismos del sistema republicano y de la democracia en el Paraguay, porque ayuda a visibilizar cómo están las garantías constitucionales que tienen que ver con la calidad de vida. Entender cuántos somos, dónde estamos, cómo estamos, qué tenemos, nos dice cómo vivimos, pero esencialmente nos va a mostrar
a partir de los estudios también qué necesitamos como país. Va a ser la única oportunidad que vamos a tener de entender qué nos deja la pandemia del COVID-19 también. Hubo una muy mala experiencia del último censo. Sí. Creo que todos nos quedamos con ese mal gusto. Para variar, a mi casa no fueron. Entonces, seguimos. otra vez, yo no sé, soy un fantasma. Usted que fue un fantasma proceso canterino. largo el trabajo Fue un de proceso campo. ¿Qué largo y pasó? aparte que seguimos trabajando con las proyecciones, no estamos trabajando. Cuando nosotros tenemos que trabajar población, porque no Sí. solamente hacemos investigación política, ¿verdad? Sí. Yo también hago trabajo de población. Tengo que trabajar con las proyecciones que Es- actualizaron. Es así ¿verdad? mismo, es importante que hablemos de qué Sí. pasó en el censo Sí. 2012. ¿Qué pasó? Por favor, Iván. Una coyuntura complicada, Sí. política, entonces no se llegó a la cobertura ideal. Para que un censo sea metodológicamente aceptable, tiene que pasar la barrera del 90% de ¿Y cobertura. a cuánto llegamos? Se llegó a un 76%. Sí. Qué Sin embargo, esos datos fueron puestos a disposición de los organismos internacionales y digamos que fueron validados. Nos manejamos con proyecciones, tenemos datos Sí. de todos los distritos, pero el problema está en cuando tenemos que hacer las desagregaciones. Sí, claro. No fue declarado un censo fallido como sí fue el censo del 2015 en Chile. Sí. Entonces, más que nunca, el Paraguay tiene que actualizar sus proyecciones y sus datos, sus estimaciones. Los Es censos muy de población importante. en los países se hace cada 10 años. Sí. Esto debido a que los cambios en la transición demográfica alteran la estructura base de la población. La esperanza de vida, la migración, la fecundidad, la mortalidad varían con el transcurso de los años y estas estimaciones tienen que ser ajustadas para que el Paraguay haga frente a sus desafíos en salud, educación, vivienda, empleo. Nosotros tenemos un desafío muy grande este 9 de noviembre. Vamos a tener que quedarnos todos, algunos vamos a, por ejemplo, los que trabajamos en Esencial. medio, vamos a tener que estar haciéndolo durante todo el día y vamos a acompañar todo el proceso para que la gente vea cómo es. Trajiste algo que es fundamental, Iván querido, que es cómo identificamos, porque mucha gente por la inseguridad teme cómo ese día le voy a abrir la puerta a un extraño. Claro. ¿Cómo vamos a saber que el que está llegando hasta nuestra casa es realmente el censista, Iván? ¿Cómo Sí, sabemos? muy buen dato, muy buena consulta. En primer lugar, Sí. la ley nos pide que nos quedemos en nuestras casas de 5 de la mañana a 18 horas. Obviamente vamos a llegar en un horario razonable, 7 Ya. de la mañana. Ya. Lo primero que tenemos que hacer es verificar la identidad del censista. Sí o sí tiene que Este es traer... un prototipo, ¿verdad? Sí o sí tiene que traer Tiene este que carnet. tener. Y como nos damos cuenta, es un portacédula. Sí. Tiene que tener una cédula de identidad metida. Atrás va a haber un código QR en donde la gente que pueda y tenga la tecnología le da un clic a esto y eso le lleva a una base de datos en donde va a estar la lista del censista y los supervisores y toda la estructura censal. Aparte de eso, tenemos que fijarnos de que tenga un bolsón muy similar a esto, A ver. donde Ahí va a está, decir ahí está, ahí está. Censo 2022. Entonces, si no tiene la credencial y no tiene este bolsón, Ya. no se No, está tratando de un no le abra la censista. puerta, por y favor. después vamos a decirle, a ver vos tu cuestionario, ¿verdad? Entonces tiene que tener también un cuestionario. Este es el un cuestionario. prototipo, Así va a va a estar ser. en colores más chuchi, el Sí. que vamos a usar en el día, ¿verdad? Sí. Pero esto básicamente, si siguen las dudas, puedo Sí. llamar a la comisaría de mi barrio Ya. y preguntar si es cierto que se está haciendo el censo ahí. O entrar a las páginas web, a las redes sociales del Instituto Nacional de Estadística o llamar a la prensa, que va a ser un Claro. actor fundamental Vamos a estar ahí. ese día. Entonces, estos son los recaudos que le pedimos a la gente que tome ese día, pero por sobre todo que nos dé su información, que va a estar marcada dentro del secreto estadístico. El secreto estadístico es una evolución del secreto bancario, de hecho que está legislado en la ley 6670, en donde le exige a toda persona a no difundir la identidad de la persona que da su información. Hablamos de una garantía constitucional Sí, también, señor. artículo 33, en donde habla del derecho a la intimidad de la información de la familia y de las personas. Bueno, en un rato ahondamos más en esto. En un rato quiero saber el trabajo de cada una, porque el trabajo que han hecho queremos compartir un poquitito y ver cómo fue evolucionando esto, inclusive mes a mes, los últimos trabajos que hicieron, ver cómo estamos camino a una fecha histórica, la del 18 también hay que decir. ¿Eh? Fíjate, 9 de noviembre tenemos nuestro censo y el 18, ese gran día que va a ser lo que va a ser esa cobertura, por favor, les digo, ya como nosotros nos estamos preparando para una gran cobertura, porque es no solamente la interna colorada. Seguimos con nuestros invitados de lujo. Vamos a hablar de lo que se viene, del Gran Censo Nacional y también vamos a hablar de las encuestas, porque así como nos estuvo explicando Iván recién cómo va a ser la metodología de ese día, ¿cómo es
la metodología de la encuesta en sí, la que nosotros vemos, la que compartimos en los medios, la que la gente sigue. ¿Cómo se hace? ¿Cómo salen? ¿Cómo deciden dónde, en qué lugar, a quiénes preguntar? ¿Cómo se idea? ¿Cómo se hace esto? Bueno, lo que primero tenemos que tener en cuenta es cuál va a ser nuestro universo, objeto de estudio, ¿verdad? ¿Eso deciden ustedes o decide el cliente? Y eso, o sea, en conjunto. El cliente a veces viene, yo quiero saber cómo estoy. Bueno, entonces con él vamos definiendo cuál es el universo con la propuesta nuestra. O sea, quiero saber cómo estoy a nivel nacional o cómo estoy a nivel regional. Quiero saber solamente el Partido Colorado, quiero saber a nivel de todos los partidos, quiero saber en solamente mis internas. Entonces toman los datos y dicen, bueno, esto quiere decir que necesitamos un tipo de encuesta así. Exactamente. Ahí es. Entonces, a propuesta nuestra, nosotros le ofrecemos el universo que corresponde para llegar a los objetivos que él quiera lograr, ¿verdad? Para poder obtener los datos que él está interesado en tener, ¿verdad? Y ahí pregunto, porque más de un político me dijo también, pues son ellos los que te van tirando en la casita, los amigos, Iván, no te enojes, pero los muchachos son así. Te dicen, no, lo que pasa es que algunos te dicen, por ejemplo, a ti quiero que me haga una encuesta en Fernando, porque en Fernando yo soy ídolo, por ejemplo, dice Iván, ¿verdad? Yo soy top ahí, entonces quiero que... ¿Funciona así o no? ¿Cómo funciona a ti, por favor? Bueno, ¿cómo hacemos una encuesta? Vamos a Fernando de la Mora. Vamos a un caso de Fernando de la Mora. En Fernando de la Mora tenemos un universo poblacional. Después tenemos universos afiliados al Partido Colorado, universos afiliados al Partido Liberal. ¿Qué significa eso? Que tenemos varios universos. Entonces, a ese universo, que es la representación de la población que va a ser sujeto a estudio, nosotros hacemos un muestreo, que es la representación en pequeño de la investigación que va a ser sujeto a estudio. Entonces, nuestra muestra es representativa a la población de Fernando de la Mora, o es representativa a los afiliados del Partido Colorado, o es representativa a los afiliados del Partido Liberal. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos? Teniendo la información de la población, teniendo la información del Tribunal Superior de Justicia Electoral, teniendo cuántos inscriptos en los padrones electorales, y teniendo la información de los tribunales electorales de cada uno de los partidos, teniendo cuántos colorados hay en Fernando de la Mora y cuántos liberales hay en Fernando de la Mora y cuántos no están inscriptos, porque también eso nos da el padrón nacional. También. Bueno, entonces, una vez que nosotros tengamos esos pasos, estamos todavía en gabinete y estamos todavía definiendo con el cliente. Cuando entonces me dice, no quiero saber cómo estoy a nivel nacional, en general, entonces yo tomo la muestra de él, del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Quiero saber cómo estoy en las 4 seccionales de Fernando de la Mora. Tomo entonces Fernando de la Mora y las distribuyo en las 4 seccionales coloradas conforme a los pesos electorales que tiene cada seccional colorada, y allí trabajo mi muestra. Lo mismo ocurre con el Partido Liberal conforme a la cantidad de comités que tenga. Entonces, cada seccional me va a tener que representar en mi muestreo el porcentaje que tiene de afiliados. ¿Cómo decido a cuánta gente pregunto a ti? Conforme al nivel del tamaño. Y hay estándares internacionales que ya se calculan. Si mi muestra hay 2 fórmulas. Una muestra que es de universos infinitos. Entonces, para que yo pueda hacer un muestreo con universos infinitos, mi población tiene que ser superior a 100.000. ¿Sí? 99.999 dice la fórmula. Y si yo voy a hacer una muestra para universos pequeños, mi universo pequeño tiene que ser menor a 5.000. No es lo mismo hacer una encuesta en Nueva Italia que hacer una encuesta en Fernando de la Mora. El procedimiento es diferente. Entonces me viene un cliente y me dice, pero si Nueva Italia es así chiquitito. Sí, perfecto. Con 100 encuestas yo no voy a lograrlo. Yo tengo que calcular mi muestra para universos pequeños y para Fernando de la Mora, con una población con una forma de universos infinitos. Son 2 formas de trabajar. Y después de eso, es polietápica. ¿Qué significa eso? Del barrio, seccional, por ejemplo, 4 seccionales, de la seccional bajo a la cuadra, y de la cuadra bajo a la vivienda, y de la vivienda bajo ¿a quién? Al inscripto y afiliado al Partido Colorado o afiliado al Partido Liberal. ¿Sí? O al que está inscrito en los padrones electorales. Entonces es probabilística, porque hice con la fórmula, polietápica, porque tuve que pasar por todas esas etapas para llegar ¿a quién? A mi unidad de análisis que vos nunca fuiste, que es el encuestado.
Ahí estoy yo en ese Bueno, allá en ese está la lugar profe. Acá termina la profe. Ah, qué bárbaro. Porque uno escucha, insisto, te dicen, dibujar o maquillar, puede elegir el término. Con todo esto que ustedes nos dicen, es muy difícil, Sí, sería imposible dibujar o maquillar una Claro, encuesta o no. sí. Ana, te sumo. Es muy difícil. Sí, es muy difícil. ¿Cómo Ya hace para tendría que maquillar? hacer sobre el número y bueno, lo dicho, dibujar una encuesta. ¿Y no se puede? No, se no se puede. puede. No, no sé. No se puede. No se puede. Porque convengamos algo. Algunos tienen un resultado, otros tienen un resultado. Uno dice, pero ¿cómo acá dicen que es así y cómo acá dicen que es asá? Para esta encuesta, la que estamos ahora, entiéndase, vamos metiendo con los colorados primero. ¿Hay alguna encuesta que dé un resultado distinto o todas las que ustedes hicieron dan un mismo ganador? Pregunto. El mismo. Mismo ganador. Mismo ganador. ¿Se dio siempre eso o es ahora que se ve este fenómeno? No, No. ¿Recuerdan un Bueno, caso? yo te en el puedo... mío se mantuvo. Yo ¿Se ya mantuvo? te- ¿Se mantuvo? Se mantuvo. Yo tengo 4 a mediciones. lo mejor se Yo te puedo- acortan los... Yo tengo 4 Los margen. mediciones A dentro ver. del Partido Colorado, ¿Y cómo está Universo eso? Nacional. ¿Y cómo está? Y yo puedo decirte que la candidatura de Santiago Peña, vamos a hablar de nombres porque Claro. es lo que interesa, la candidatura de Santiago Peña se mantuvo por encima del 45, entre el 45 y el 48% desde el inicio. En las que 4 encuestas del año En las 4 es- mediciones está por ese margen. Y la candidatura de Fuerza Republicana, que en su momento fue Hugo Velázquez, y ahora que tiene 30 días de hacer 35 días de hacer campaña el doctor Arnoldo Vins, representa la estructura de lo que se formó en Fuerza Republicana anteriormente y que todavía no ha tenido un crecimiento sustancial y que me parece eso genial. ¿Por qué? Porque, por el hecho de que por más de que hubo un baldazo de agua fría en ese movimiento Fuerza Sí. Republicana, ¿qué implica eso? Que hay una fidelidad dentro de los líderes colorados y que se mantienen, y lo que refleja hoy las encuestas a 35 días de haber sido candidato es el peso electoral que en su momento había tenido también el candidato Hugo Velázquez. A partir de ahora vamos a ver si crece. Es decir, al movimiento no le afectó la declaración de significativamente corrupto, no le afectó. No. Pregunto para el otro movimiento, para Honor Colorado, que al líder lo designan y candidato a presidente del partido, Sí. lo declararon de Estados Unidos significativamente corrupto. Sí. ¿Afectó o no afectó? No. Según mi afectó. medición, no. Y No. el último que hice, utilizando el 85% del padrón colorado, que fue a principios del mes de junio, dio una importante diferencia a favor del candidato Horacio Cartes, ¿verdad? Y sí, y después de la designación. Ahora, sí, que es la actual Ya. que hicimos, a padrón ya general, Sí. se mantuvo. No afectó. Ustedes dos me confirman, ustedes dos que hicieron ahora un trabajo. Pero en que no relación les a qué afectó. cargo me estás preguntando. Horacio Cartes, candidato a presidente de la Junta de Gobierno. Cartes versus Marito es ese Sí, mano a mano. se mantiene. Se mantiene. Te puedo Es decir decir, los números. Por favor, 39-25. 39-25. 35 HC, Marito 25. ¿Y el tuyo recuerda? 46 a 30. Bueno, La misma cosa. es la misma, porque lo que siempre costaba, Iván querido, Las chapas también. es que siempre decía, yo tengo esta que me dice y esta que me dice, ¿con cuál me quedo? Extrañamente, en esta situación, en esta coyuntura, las encuestas todas hablan lo mismo, todas plantean lo mismo. Las que ustedes habían hecho en su momento también mostraban la Sí, misma la misma tendencia. La misma tendencia. Sí. Es decir, no vamos a creer que las damas presentes se pusieron de acuerdo y decir vamos No, a dibujar no, lo mismo. Son, no. son distintos métodos tal vez, Sí. distintos universos. No sé cómo hicieron. Universo Tiene que ser igual. ¿verdad? Igual. Distritos podíamos haber ver. elegido igual, de diferentes, Sí, ¿verdad? de Nuestra, verdad, pero la la metodología es la distribución, misma. la Claro. metodología tiene que ser la misma, pero ¿en qué pudimos hacer A ver, diferentes? a ver. Bueno, tenemos 19 distritos en el departamento central, probablemente ella no haya tomado los mismos distritos que yo tomé, porque Ya. no puede tomar los 19 distritos, Pero hace un sorteo. igual, Pero igual, igual en el para caso que de se vea que Central. las fórmulas y la metodología sí resulta. A ver. Por ejemplo, la doctora Ati, esta última encuesta en la que me fijé, hizo 1.500 colorados. Ya. Solo padrón colorado en Solo uno de padrón los colorado. estudios. Yo hice general, tomé menos colorados tomando en cuenta el peso electoral a nivel nacional. Ya. Sí, salió ¿Y el mismo resultado. ¿Sacó el mismo resultado? Claro, sí. O sea, Sí, sí, la sí. estadística, que es una Claro. ciencia, Sí. nos está dibujando. Porque es otra frase muy revenida, es la famosa fotografía del momento. La foto es la misma. Sí. Bueno, la foto, ¿O no? y eso, ¿qué pasa con eso? Y te explico. A ver, Cuando yo hago ¿qué va a hacer, el INE va a hacer una foto del momento sí. y nos va a durar 10 años. ¿Por qué? Porque va a ser un censo que va a tomar un día y es un censo descriptivo de corte
transversal. ¿Qué significa eso? Que se toma en ese momento para eso. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esos números? Vamos a interpretar de manera estática. Esa es una foto. Sí. Cuando yo hago una investigación descriptiva de corte longitudinal, que Sí. es lo que yo puedo ya tener en el proceso, Sí. yo tengo 4 encuestas Sí. con 1.500 casos tomadas cada 45 días a un mismo universo, entonces, y me da las mismas cifras, yo te puedo contar de que hay un proceso dinámico que a mí me está diciendo que este fenómeno Sí. se está comportando de la misma manera. ¿Y significa que se va a seguir comportando así? ¿Es una forma de entender que puede ser así? Puede ¿o no? ser así o se puede ir acortando esa diferencia Es en lo el más momento, cosa que todavía no visibilizamos. Ya. Que hoy, con las variables analizadas, Sí. podemos decir que hoy no se da. Lo que sí se da es que los movimientos, en el caso del Partido Colorado, que ya Sí. que nos referimos al Partido Colorado, a pesar de los 2 golpes que tuvieron en sus internas y que afectaron a las líderes importantes, los movimientos están fuertes, los movimientos internos están fuertes. Yo no quiero que se enojen conmigo, enójense con Brunetti en todo caso, porque la primera declaración que hizo el vicepresidente cuando Sí. asume Vince en reemplazo de Velázquez, él dice, estamos al frente de las encuestas en redes sociales. Claro, obvio. Las redes sociales, Claro, obvio. no se enojen conmigo, no maten al mensajero. Esas encuestas que se hacen en redes sociales, para ustedes, ¿qué les genera? Dura un cuando- segundo A en la ver. vida. ¿Y por qué? ¿Cómo hay que interpretar las encuestas en redes sociales? Las encuestas en redes sociales hay que interpretar de la siguiente manera. Hay que interpretar en el tiempo, en el contexto y quién es usuario de la red De la social. red, sí. Entonces, la limitación. Entonces, si el 30% de la población paraguaya es usuario de Twitter y el 70% es usuario de Facebook, y la posibilidad de que esa persona, en el momento que se hizo la encuesta, esté participando, es muy Remota, sí. improbable, ¿verdad? Entonces, es como que vos te vayas a la cancha Sí, y el clásico sí. y Cerro Olimpia es un clásico gigantesco y vos le preguntás a la gente que sale a la cancha que ganamos, obviamente, pero es un minuto en la vida de la encuesta. ¿Por qué? Porque si ganás, pero ¿dónde? Entre la gente que se fue de 5 a 7, Sí. esas 2 horas y que se fue a ver el clásico. Hay que ver el marco, analizar el contexto en donde preguntas. Y sí es válida. ¿Para quién? Para la gente que tiene la red y la gente que participó en ese marco horario en el que hicieron. Quiero que ustedes que tienen experiencia en todo lo que es estadística, vamos a aprovecharlo y van en el próximo bloque para que, por ejemplo, qué datos a ustedes les interesa o les parece fundamental que tengamos en el censo. Para vos, por ejemplo, Natalia, ¿qué te parece? ¿Qué dato te parece que es clave conocer? El tema de cómo van cambiando el tema del área urbana rural, que es una cuestión muy básica, vamos a decir, pero que nos ayudaría a entender una cantidad de cosas y ver cómo va evolucionando también la sociedad paraguaya a partir de eso, ¿verdad? Ana, para vos, ¿qué te parece importante? ¿Qué dato te parece que hay que ponerle especial énfasis para Iván a la vuelta? A mí me interesaría mucho la NBI, necesidades básicas insatisfechas. Necesidades básicas insatisfechas. Necesidades Después vamos a explicar un básicas. poquito qué es el concepto y por qué, Iván. ¿A ti qué te parece que es fundamental que tengamos? ¿Qué dato es preciso tener con esa Un precisión? criterio que sea válido para medir el ingreso. Para medir ingresos. Para medir el ingreso y poder decir, entonces, que no tengamos que ver muy pobres extremos, pobres y todo eso, que sea transversal. Y después nos vas a decir también, a título personal, Iván, para vos, ¿qué desafíos te planteás con esto, que es fundamental y que es histórico, lo que se viene? La grandeza paraguaya, porque tienen que venir desde el exterior para decirnos lo grande que somos, para creernos la película. Somos grandes, tenemos todo para crecer, está en nuestras manos. Está en nuestras manos, está en tus manos ese día elegir bien, elegir a conciencia. Y está en tus manos también aportar datos certeros para saber cómo estamos, dónde estamos parados, mi querido Iván. Preguntas que te hicieron acá las colegas profesionales, es otro nivel de preguntas, acá estamos hablando ya de cuestiones muy básicas. ¿Por dónde vas a comenzar a responder? Por Natalia. A ver, Natalia ¿qué consultó Natalia? Recordamos a la audiencia. Sí, ella decía saber cómo está hoy la población urbana y rural. A ver. Hoy de cada 100 habitantes que tiene el Paraguay, 63 está viviendo en la ciudad y 37 está viviendo en el campo. Y esto está cambiando, la gente cada vez más está yendo a la ciudad o a las cabeceras departamentales.
Entonces, el Censo Nacional de Población y Viviendas también, por supuesto, nos va a precisar. Ana hablaba de las necesidades básicas insatisfechas, de las NBI. Para que la gente entienda, cuando hablamos de esto, estamos hablando de carencias en salud, educación, vivienda, empleo. Hoy, por ejemplo, en el Paraguay, sabemos en materia de educación que un habitante en el Paraguay, en promedio, Héctor y Mesa, tiene 9,5 años de estudio. Sabemos que el analfabetismo hoy es un fenómeno que está en el 5,5% de la población. También, si es que hablamos de salud, vamos a hablar de, por ejemplo, la mortalidad en promedios del precenso, de la prepandemia, mejor dicho, fallecían en el Paraguay 36.000 personas. La pandemia hoy llevó a 19.000 personas, según los registros del Ministerio de Salud. Entonces, ¿cómo evolucionó esto en los últimos 10 años? Una persona que nace hoy en el Paraguay, si es nena, si es mujer, tiene una expectativa de vida de 77 años. Si es hombre, tiene una expectativa de vida de 72 años. No sobreviven mucho más las mujeres. También, si es que hablamos en vivienda, hoy sabemos, tenemos una estimación del déficit habitacional que puede ser cualitativo, la calidad de la vivienda, o cuantitativo en cantidad. En cantidad estimamos 70.000 viviendas necesarias en el Paraguay y también 1.150.000 hogares tienen que mejorar porque viven en hacinamiento, porque no tienen, digamos, un baño moderno, etcétera. Y finalmente el tema del empleo. El empleo, nosotros vamos a medir en el censo actividad laboral. Va a ser una variable abierta en donde la gente nos va a decir a qué se dedica. Vamos a ver profesiones nuevas. YouTuber, por ejemplo, ¿verdad? O los community media, o no sé, los chefs que ya eran un poco, ¿verdad? Entonces, para procesar eso vamos a usar inteligencia artificial por primera vez en la historia de los censos. Ati hacía referencia a los ingresos, ¿verdad? Entonces, los ingresos los medimos en base a algunas encuestas especializadas, pero el marco muestral de todo lo que las colegas hablaban acá, cualquier estudio socioeconómico o de cualquier índole que quieras hacer necesita un marco muestral. Y ese marco muestral solamente se actualiza a partir de los censos de población, en donde, digamos, que se ve dónde están las personas, ¿verdad? El censo también es una gran oportunidad para modernizar la gestión pública. Las grandes innovaciones tienen que ver con haber usado un PDA, un dispositivo electrónico para el precenso, donde utilizamos imágenes satelitales de alta resolución y georreferenciamos todos los edificios que tiene la República. Eso vamos a disponibilizar en otra gran innovación que va a tener el censo, que es un geoportal, en donde vamos a poder territorializar la información estadística. Y imagínense, identificar un hospital, delimitar un área geográfica y comparar la oferta y demanda de salud, o una escuela y contrastar oferta y demanda de educación. Ojalá nunca ocurra, pero tenemos incendios, entonces la zona afectada podemos caracterizar a la población que está ahí, o se inunda la bahía de Asunción o Asunción, pintemos la cota 64 y caractericemos a esa población. También vamos a trabajar desde la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros somos oferentes de información, pero la demanda muchas veces son nuestros colegas del sector privado. Entonces, también vamos a hacer una alianza con la academia, cursos para diplomados, seminarios, para que la gente entienda cómo explotar la información que se produce a partir de los censos nacionales de población. Va a ser muy importante acompañar el censo, va a ser clave, es un día en que todos tenemos que decir sí. Te contaba antes de arrancar que mi hijo se inscribió como voluntario, yo sé que muchos chicos de la Nacional de Derecho también se han inscrito y estamos estando, son 210.000, ¿cuántos? 210.000 voluntarios, censistas y supervisores que vamos a necesitar, así como tu hijo se ha inscrito ya en nuestra plataforma, que es censo2022.ine.govcorta.py. Ahí pueden inscribirse. El único requisito o los únicos requisitos son ser mayor de edad, querer hacer algo importante por el Paraguay, también tener un número de celular, no tener antecedentes policiales. No le vamos a pedir la información a la gente, solamente vamos a hacer una declaración jurada y vamos a cruzar las bases de datos, no vamos a acceder a la información personal de la persona, solamente si tiene o no tiene.
Esto nos va a permitir Sí. tener una base de datos para capacitar, para comunicarnos con ellos, para darle seguimiento y finalmente el monitoreo del día del censo y también una transferencia, porque le vamos a dar un pequeño viático. En el caso de la zona urbana, le vamos a pedir 10 casas que hagan, le vamos a transferir 100.000 guaraníes al censista y 200.000 al supervisor. Y en el caso de la zona rural, le vamos a pedir que hagan 40 casas en 15 días. Creemos que en 5 ya es suficiente para terminar. Y también le vamos a transferir al censista 500.000 guaraníes y al supervisor rural 1 millón de guaraníes. O sea, van a recibir un... Van a recibir un viático. Un viático. Un viático es importante esto porque mucha gente estaba queriendo saber cuánta gente ya ha respondido. Tenemos una idea. Tenemos cerca de 50.000 ya en estos últimos 10 días. Tenemos que llegar a la meta de 210.000, Sí. por favor. Y es una gran oportunidad, así como tu hijo, Sí. para los jóvenes universitarios, porque le vamos a acreditar hasta 40 horas de extensión universitaria. Atención. Requisito fundamental para que los jóvenes terminen su carrera universitaria. Y mucho más todavía porque esto va a ser acreditado según el reglamento interno de cada casa de estudio. Qué importante, qué importante. Bueno, para ustedes, imagino que dentro de lo que son sus equipos, ustedes están muy pendientes de datos porque es clave para el trabajo diario de ustedes. Sí, sí, Esta información es central, este dato. Nosotros vamos a estar, obviamente, acompañando como medio, ustedes también ese día, porque todos paramos, ¿verdad? Sí, el país todos. para. El país para, la ley exige que nos quedemos en nuestras casas de 5 de la mañana a 18 horas. Después podemos movilizarnos. Si ya me censaron antes de las 6, por favor, quedarse en su casa. Va a estar todo cerrado, supermercados, farmacias, eso es importante. restaurante, todo cerrado, salvo servicios indispensables como por ejemplo los periodistas, el tema del sistema de seguridad pública y también, por supuesto, los hospitales. El resto va a estar en su casa. El Todo resto el en su país va a estar casa. en A su casa. quedarnos el 9, nadie se mueve, por favor, El para 9, que el Qué censo lindo, se nadie se renueve. Qué lindo eso. Muy bien, el 9 nadie se mueve, ¿eh? Para que el censo se renueve. Para que el censo se renueve. Y hablando de renovar, ¿cuándo preparan su próxima encuesta? ¿Qué trabajo tenés pendiente? Nosotros vamos a tomar y tendríamos los datos en octubre, la segunda quincena de octubre. Ya. Datos más precisos. Muy cerca ya de la fecha. Muy cerca de la fecha, exactamente. Cuando hablamos muy cerca, ¿ya cambia algo, varía? Porque a ti, recuerdo que siempre se decía, la encuesta previa daba tanto y el de las elecciones salió tanto. ¿Cuánto cambia? ¿En qué momento se da ese giro de lo que se dice en las encuestas y lo que vemos el día de... Y mira, y depende de lo que pueda ocurrir, porque ahora estamos expectantes de lo que pueda ocurrir, ¿verdad? Sí, Y esa es una variable que tendríamos que introducir también en nuestros análisis, ¿verdad? claro. Pero ¿Hay extradición? ¿No hay extradición? Ahora tenés que agregar en tu preguntita. hay nuevas informaciones. Bueno, entonces eso afectaría ya probablemente, esta vez sí ya afectaría a la candidatura propiamente dicha. Sí. Entonces, ¿cuánto afectaría? Sería hacer futurología, ¿verdad? Pero Ajá. generalmente, nosotros hacemos encuestas hasta generalmente 2 días antes, ¿verdad? Pero ya no podemos publicar, ¿verdad? Y ahí ya tenemos generalmente la precisa. ¿Y no varía en esos 2 días? No, ya, ya no varía. Ya, Exacto, hasta ¿es 2 así? días antes, sí. Sale... Sí, exacto. Y aparte de eso, como la ley nos permite solamente publicar 15 días antes, excepto algunos medios, ¿verdad? Entonces, Era una tendencia. pues, la tendencia ya es clara generalmente. Es muy difícil ya que cambie la tendencia. Les quiero preguntar la famosa boca de urna, que a veces sí, a veces no, y dependiendo es muy vidrioso. ¿Qué nivel de rigurosidad tiene la boca de urna para ustedes? Que le encargan también hacer Y de acuerdo siempre a la metodología que utilizamos, al Ya. trabajo bien hecho, sí o sí sale justito. ¿Sale? Sale. De la tal cual. experiencia que tengo, de las últimas que hice, ¿No? acá los clientes pueden decir y los medios también pueden certificar Ya. que el trabajo se hace y que salen generalmente los resultados conforme a los resultados del Tribunal Final, Superior sí. de Justicia Electoral, ¿verdad? Entonces nosotros pero eso que hay que entender, Sí. 6 de la tarde se terminó la boca de urna y comienza el conteo. Ahí Ya, otra cosa. Otra cosa, terminó. ¿Cuál es la experiencia para ustedes? Geo? También, generalmente salen los resultados exactos. Ahora, con respecto a
esta recta final y como bien decía a ti que estamos pendientes de anuncios, nombramientos, no nombramientos y situaciones, va a ser muy delicado porque también tenemos la otra gran elección y que es todo un fenómeno nuevo para todos nosotros, que es la concertación como tal, donde tenés protagonistas dentro y fuera también que inciden. ¿Cómo están viendo ustedes eso? ¿Cómo están midiendo la concertación? ¿Hay algún cambio? ¿No hubo algún cambio? ¿Qué sienten? ¿Qué ven? O sea, nosotros, te digo, nosotros vamos a tomar en octubre, pero de lo que ya estuvimos midiendo, desde el inicio que medimos, no vemos cambios. O sea, todo se mantiene... Se mantiene igual. Lo que sí nosotros introducimos es cómo hicimos las encuestas de la concertación, porque al principio era que sí, que votaban los colorados, que no votaban los colorados, sí. Bueno, entonces hubo una cantidad de cuestiones a ajustarse que se fueron dando ahora, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hicimos justamente es tomar el universo grande, tanto a los colorados como a los de otros partidos, y hacer 2.400 casos, de los cuales esos 2.400 casos, 1.200 eran colorados y 1.200 eran de liberales, de otros partidos e independientes. Incluido ahí. Incluido ahí. Entonces, ¿qué hicimos? Que también nos dimos cuenta, hicimos una prueba piloto y preguntábamos a los dos, ¿verdad? O sea, preguntábamos si estaba afiliado al Partido Colorado y si iba a votar en su interna, ¿sí? Y si, como es condición votar solamente en una interna, no podía ya responder a quién votaría. Claro. Entonces, esa es la metodología que utilizamos para poder tener datos más precisos, ¿verdad? Y en eso vimos que más o menos de los que dijeron que no votarían, de los colorados, más o menos 10% iría a votar a la concertación, ¿verdad? Que es más o menos menos del 30% de colorados que dijeron que querrían votar en la concertación. Ana, para el trabajo ustedes analizaron si es Santi el candidato o si es Vince el candidato. ¿La respuesta es distinta? ¿El escenario es distinto dependiendo del candidato o el Partido Colorado pesa igual? Los escenarios son distintos, pero los resultados a nosotros por lo menos nos dieron otros números, digamos. A ver, ¿y cómo sería más o menos, teniendo una idea? Midiéndole a la chapa Santi, a Liana, con Efraín, Soledad, Payo, Euclides, Chilaver. Nos sale que de ganar la interna Santi Peña, ganaría en las generales. ¿Y siempre intención de voto. Acá tengo, te voy a pasar, pero es una diferencia importante. Ya en otro escenario, si es Vince, es Vince el ganador, siempre contra Hugo, contra Efraín, Sole. A nosotros nos sale que ganaría Efraín. Euclides, Efraín, a Vince. Efraín le ganaría a Vince. Según nuestro estudio, la intención del momento. ¿Ya? La fotografía del momento. ¿A vos cómo te salió? Tengo el mismo dato. A ver, contanos. En el caso de que escenarios. En el caso del escenario tenemos el siguiente orden. A ver. En las generales. Queda. Si es Santi. No, te cuento los resultados. A ver. Porque hay un elemento, hay uno que no le contaron. A ver. En las generales queda, el orden te iba así, pero los números no recuerdo, pero queda así. Santi, queda Efraín Alegre, Arnoldo Vince, preguntando por todo, Euclides Acevedo, mira. que sale y que vaya directamente a las elecciones al 2013. Mira, que está afuera y que ya está teniendo su público, sus votantes, y posteriormente los otros candidatos con un porcentaje menor, en ese orden. 14% Euclides Acevedo, cerca de 19% Efraín, y 16% aproximadamente Vince, y 28% tiene... números cerrados te estoy dando, no estoy dando las comas, tiene Santiago Peña. Si yo hago el escenario, la diferencia entre Efraín y confronto solamente Efraín con Santiago Peña tiene una amplia diferencia, aproximadamente 8 a 9 puntos. Si yo hago una confrontación entre Arnoldo Vince y Efraín, hay un empate técnico favorable a Efraín Alegre. Mira, o sea, el mismo otra vez. Preguntando de diferentes maneras. Es un empate técnico favorable a Efraín Alegre. ¿Será el caso que vamos a tener? Porque yo insisto, antes era una encuestadora decía una cosa, otra decía otra cosa. Acá están dando
más o menos la misma tendencia todo. Si te fijas después en el informe que te voy a dejar, Sí. es tal cual ¿Están? dice Sí, la doctora. Con quería distintos- dejarte empate técnico empate a favor técnico, de sí. Empate de Efraín, técnico a sí. favor te quería contar, eso fue para mí un hallazgo importantísimo. Mira vos. Y preguntamos de Eso distintas es maneras. Mira algo vos. nuevo, porque cuando nosotros hacíamos ese mismo escenario con el candidato anterior, Sí, con Velázquez. no salían esos ¿No salía resultados. así? No, eso sí que es un hallazgo. Mira vos, mira. Ahora, pregunto, un escenario similar de este trabajo Sí. que están haciendo tan importante, ¿recuerdan otro escenario similar para otra elección? ¿Una tendencia similar? Al menos entre los colorados. Después analizamos. Lo de la oposición es distinta porque este fenómeno de concentración es nuevo, digamos. diferente. ¿A los colorados? Con el señor... ¿Con quién se dio algo así? Que salió, todas las encuestas daban al mismo ganador. En nuestro caso, con el tema de Blanca, no todos le daban a Blanca, nosotros le dábamos a Blanca y había gente que le daba a Castiglioni, por ejemplo. Ah, mira. Y sí. Y ese fue un Nosotros caso. habíamos ese hecho fue un escenario caso. Castiglioni Blanca en las Sí. internas coloradas ¿Y y cómo salía fue? también que si ganaba Castiglioni le votarían a Castiglioni en las generales, si Y a- ganaba Blanca le votarían a Lugo en las A generales. Lugo, en la ¿Y general. se dio? Se dio. Sí, lo de Lugo Sí. era Lo una de Lugo era cuestión. así. Sí, ¿A ustedes lo no les de Lugo, sorprendió? no, ¿A ustedes que no, manejaban Porque los en las números? sorprendió. internas ya, Ya se porque veía lo eso. estábamos Interna ya diciendo se veía ahora. esos escenarios. Y aparte de eso A también, ver. en la interna, en la última de Mario Abdo Benítez, Sí. que él venía a pulmón y remando, Sí. y se daba por hecho que Santi iba a ser ganador, ¿verdad? Pero ganó Mario. Sí. Y posteriormente eso se veía. Ahora lo que no se vio venir fue casi el empate técnico de Efraín Alegre, que sí, nosotros sí medimos, que vino remando de abajo y que fue una diferencia al final de 90.000 No votos. fue nada ahí, fue. Sí, Fue- y ahí sí hubo una diferencia abismal entre lo que decían, no Sí. sé si los encuestadores, los medios o no sé si solo los encuestadores, los medios o los equipos de campaña, porque ahí no puedo adjudicar, Ya. pero nosotros notábamos, esto no puede ser. Trabajamos en equipo y decíamos, pero ¿de dónde sacan estos números? Y analizando, estos números son imposibles, estos números no existen, esa diferencia no va a haber, jamás hoy no va a haber. Y bueno, al final la diferencia fue de 90.000 votos. Bueno, entonces Esa fue la ese mayor sorpresa análisis hasta ahora en democracia. Fue una mayor sorpresa, sí. La ¿Por mayor. qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Era mucha la Era diferencia. mucha. entre Era uno, mucha casi la 20 diferencia le que daban. se manifestaba y era mucha la diferencia, pero cuando uno analizaba Escenario y anterior. el escenario, pero cuando uno analizaba Sí. en gabinete los números, decía, estos son los números. Pero cuando se publicaban los números, decía, entonces sostener eso ante la presión es también un ejercicio interesante e importante. Mantenerse en lo que uno analiza y dice, a riesgo de equivocarse, ¿por qué? Porque la ciencia se basa en prueba y error, ¿sí? Somos científicos, somos académicos y la ciencia se basa en prueba y error. Entonces, esos números eran imposibles. Entonces, bueno, nos ves acá a mujeres, Sí. nos ves acá una renovación nueva, Sí. nos ves a nosotras, yo dejando ya el espacio probablemente a las mujeres para las Ati, próximas no elecciones. te vayas, Ati, si estás todavía. Vamos. Probablemente, ¿verdad? Pero ya desde la academia, estoy Sí. muy entusiasmada con la academia. Entonces le digo, y por la experiencia, son casi 20 años de estar en la consultoría, ¿verdad? Entonces te digo que para la gente que me acompañó y en un momento Ana me acompañó mucho, estuvo trabajando y trabajábamos bien. Entonces te puedo contar que la presión Ah, es fuerte. Y no solamente de los medios, de todos lados. todos lados. De todos lados. Y bueno, entonces sí, pero yo digo siempre de que ahí está el profesionalismo y está la certeza que te da también la verificación de tu trabajo, te da la academia, te da tu solvencia académica. Totalmente. Tu Entonces, equipo bueno, de hay que trabajo, sostenerse. El equipo, tengas el equipo clave. confianza, La confianza, bueno, y acá te digo, te vas al mejor cardiólogo por equipo algo. de campo. Exacto. Exactamente. Depende que es el mucho Te que- vas al mejor Realmente cardiólogo por algo, ¿verdad? Ahí está, tenés razón, Sí. tenés mucha razón. Es una primera invitación porque obviamente cuando estemos cerca de la fecha queremos contar nuevamente con ustedes para ver cómo esta dinámica de este día domingo a ese próximo domingo y nosotros también estimamos que antes del día vamos a estar nuevamente para apretar con todo.
Tenemos minutitos para el cierre de cada uno. Iván, querido, aprovechá, convocá a esos voluntarios. Tenemos que llegar a la meta 210.000, me decías. Sí, es así mismo. Le invito a toda la gente que sea mayor de edad, que quiera ser parte de un momento histórico en la querida tierra paraguaya, a inscribirse para ser censistas y supervisor. Pueden entrar a cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook, o directamente en la página del Instituto Nacional de Estadística, o directamente en Google poner censo2022.ine.govcorta.pi. Seamos parte de la historia de nuestro país y vamos a inscribirnos para ser censistas y supervisores este 9 de noviembre. Muchísimas gracias, Iván. Natalia Morínigo, por supuesto, todo el equipo de Geo preparando. Nos decías, ¿para cuándo vamos a tener el próximo trabajo? Para la segunda quincena de octubre. Ajá. Vamos a tener nuevos resultados. Estábamos ahí preparando eso. ¿Va a ser a nivel? A nivel nacional. A nivel nacional. Así ¿Sí? mismo, sí. Estamos atentos a eso. Así que, Natalia, Sí. te estaremos convocando nuevamente para ver ese resultado Con en esa gusto. fecha. Ana Saco, un placer tenerte acá. Todo el equipo FASAC también. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuándo es el próximo trabajo? ¿Cuándo estamos A atentos? finales de octubre también. ¿Finales de octubre como- también? Como Natalia. Bueno, así que ya está. Agenden, por favor, ya respectivas consultoras. A ti, ¿para cuándo el próximo trabajo? Que estás full también, contanos. ¿Cuándo tenés el próximo? 20 de octubre y 20 de noviembre. O sea que en octubre vamos a tener... A finales de noviembre, vamos ya a estar están ahí. confirmadas las dos. ¿Mm? Y, por supuesto, reiterando que hay que respetar el trabajo de los profesionales. Y esto también insto a los amigos de la clase política, que seamos serios en el manejo, ¿verdad? Así como requerimos de un trabajo tan importante, porque si comenzamos a quitarle crédito, ya las propias instituciones públicas están sufriendo el descrédito, y Iván, es muy importante el trabajo de ustedes para... Fundamental. es clave esto. Imagínense una iniciativa privada de algo tan sensible como es un trabajo científico que después termina desprestigiado por una cuestión de internas, de manejos Me y la interesa, cuestión sí. mediática. Cuidemos, por favor, cuidemos eso que es tan fundamental, que es la credibilidad que tenemos, nosotros también como medio, y también a usted que está en las redes sociales también sea responsable. Esa es una laguna que tenemos allí. Sabemos que hay un periodo en el que ya no se puede publicar y la gente sigue en redes Sí. haciendo uso y abuso, como se dijo alguna vez. Como siempre, un placer estar aquí en el programa de La Querida Mina, con todo este equipo formidable, con todos los compañeros, con toda la gran producción de Mina. Ella ya va a estar el próximo domingo, van a notar el colorcito del Caribe, así que estén atentos para ella. Les esperamos todas las tardes Monumental, que estamos como hace 15 años juntos haciendo radio, de 16 a 18 en Monumental, los domingos en horario central aquí por la tele. Un placer como siempre, muchísimas gracias para todos ustedes por estar, por privilegiarnos esta noche en el programa. Lo dicen las estadísticas, preferido todas las noches por los paraguayos. Nos vamos hasta el próximo domingo con La Querida Mina. Sigan en la programación porque se viene lo mejor de la programación nacional aquí en la tele. Feliz domingo. Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo